Hablábamos de la coyuntura económica, creo que dentro de la coyuntura económica hay otros datos también absolutamente significativos de los que habla Alfredo Blanco. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, efectivamente, esta es una semana en que va a haber noticias muy importantes. Digamos que a pesar de que el tema de la pandemia, como decías vos, ha tomado muchísimo espacio naturalmente dentro de los medios y que da la impresión que el tema de la deuda, como ha habido tantas prórrogas, ya no forma parte de la principal noticia, esta semana sí, sin lugar a dudas, va a haber importantes noticias sobre eso. Le voy a pedir al director que ponga una placa, porque esta primer placa que vamos a poner, en realidad la pregunta es, bueno, ¿se acaba el tiempo? Y en realidad hoy, probablemente cuando el programa salga al aire, porque nosotros grabamos a la tarde, ya esté vencido el acuerdo de confidencialidad que tiene el gobierno con los bonistas. Sí. Y teóricamente el 19, o sea que puede ser que conozcamos algo de cómo es la oferta. Y el 19 vencería esa oferta. Si finalmente no hay otra prórroga, que yo supongo ya sería extender demasiado la cuestión, ya de hecho se ha ido muy a la larga, entonces el 22 se anunciarían los resultados y el 25 entraría en vigencia. Vuelvo a insistir en algo que hemos dicho, mi impresión es que efectivamente va a haber un acuerdo, tal como decías recién, el gobierno ha ido mejorando lo que fue la propuesta inicial, de aquella primera propuesta en la cual el gobierno decía que no se iba a mover, es obvio que ha habido cambios en la propuesta y seguramente si finalmente esta semana se llega a un acuerdo, vamos a ver que hay una distancia que se puede medir por el valor presente neto de los bonos, tal como decías vos, seguramente va a ser un valor más alto que el de inicialmente se había pensado. Y habrá que ver inmediatamente después cómo se trabaja con los bonos que han sido emitidos bajo legislación argentina y también cómo prosiguen las conversaciones con el Fondo Monetario, que a nivel discursivo ha dado mucho apoyo a que se trate de cerrar el frente externo, porque obviamente esto aparece como una necesidad muy importante. En el medio de esto estuvo esta novedad que comentamos el programa pasado sobre el tema de esta cerealera, y sobre ello sí me gustaría hacer una reflexión porque también en alguna medida afecta la negociación, afecta las expectativas. Entonces, en la placa siguiente vamos a plantearnos lo siguiente. Digamos, la empresa ya anunció que va a ir a la justicia, es decir, va a ir a cuestionar la legalidad del procedimiento que ha adoptado el gobierno, ¿no es cierto? Sí. Más allá de eso, más allá del resultado que obtenga en la justicia, más allá de que a lo mejor ir a la justicia forme parte de una estrategia para negociar, la segunda cuestión que figuraba allí en la placa es esto de los temores de los productores. Es decir, ya se han visto declaraciones de dirigentes de entidades rurales, se han visto además, se ha explicitado un temor de que esto vuelva a ser una confrontación. Si sigue la expropiación, como aparentemente el gobierno ha planteado, la idea de los productores es que este es como un primer paso para ir sobre los intereses del sector agropecuario. De todos modos, tanto el presidente como el ministro Culfas han dicho en un par de oportunidades que esto en realidad no es una decisión de confrontar. Ahora, lo que está claro, y por usar una expresión que se hizo famosa con la 125, esto, Ricardo, es una señal no positiva. Claro. Sin lugar a dudas, esto intranquiliza al sector y eso es un problema para un gobierno que va a necesitar, arreglada la deuda, de tener buenos saldos exportables, porque va a haber que pagar el compromiso que se asuma.
A ver, Alfredito, no vamos a descubrir absolutamente nada, simplemente reproducir lo que muchos economistas han dicho, vos lo has dicho también acá. Vos no podés dejar de pagar 503 millones de pesos, de dólares, digo, porque no lo tenés o querés prolongarlo y hacerte cargo de una deuda de 1.350. Es una cachetada precisamente a la confiabilidad de un acuerdo por la deuda que evidentemente queda a trasluz, ¿no? Sí, e inclusive da la impresión que esa especie de contradicción que está señalando también está en la idea de algunos funcionarios y da la impresión que hacia el interior del gobierno, sí, hacia el interior de la coalición gobernante, también hay diferencias respecto de cómo proseguir esto. Finalmente, por hacer breve la columna de esta semana, porque seguramente en el bloque con Patricia Bullrich vas a tener mucho tema para hablar, ¿no es cierto? Pero digo, el último tema es que, bueno, la semana pasada el INDEC dio a conocer la inflación, 1.5 de nuevo. Eso quiere decir que en los últimos 12 meses, que es el gráfico que estamos viendo allí, la inflación en los últimos 12 meses fue 43,4. Quería mostrar esto porque claramente si uno mira cómo fue la variación interanual, mes a mes, de diciembre de 2019 en adelante, uno ve que va bajando, y esto ha llevado a que algunos funcionarios, he escuchado, tengan alguna expectativa de que el tema de la inflación no va a ser el principal problema a la salida. Yo creo, y ya lo hemos dicho, que hay un conjunto de problemas que una vez que pase la pandemia, si efectivamente esto ocurre pronto, de todos modos vamos a enfrentar los problemas y los desequilibrios que teníamos antes de esta situación, pero agudizados. Y uno de esos problemas, Ricardo, yo diría, hay dos problemas centrales, creo yo. La recuperación del nivel de actividad, por supuesto, pero hay dos problemas centrales que va a tener que mirar el gobierno. Uno es qué ocurre con el tipo de cambio, claramente qué es lo que ocurre con el tipo de cambio, porque con la expansión monetaria el riesgo es que si no hay prudencia monetaria y fiscal, caminemos directamente hacia una situación en que haya problemas en el mercado cambiario o que haya problemas en los precios. Básicamente, la salida de esto, Ricardo, y esperemos que el gobierno sea capaz de arreglar el frente externo, la salida de esto, como ya hemos dicho, va a ser con más déficit y va a ser necesariamente con inflación alta, y el gobierno deberá cuidarse muy bien de no tener una situación de inestabilidad cambiaria muy aguda. Volviendo a lo que decía al principio, vamos a tener novedades sobre la reestructuración de la deuda, seguramente. Ya es demasiado el tiempo, creo yo, que el gobierno ha insumido. Probablemente haya sido una estrategia para la negociación, pero me parece que el tiempo se agota. El tiempo se agota. Y debemos pensar que si el gobierno toma decisiones como la que tomó con la cerealera, no contribuye a un clima en que podamos esperar mucha prudencia a la salida de estas dificultades. Lo vamos a ver las semanas próximas. Se está terminando esta serie de noticias sobre el problema del endeudamiento. Lo vamos a ver seguramente la semana próxima, y uno no puede menos que expresar el deseo de que haya prudencia en el gobierno en todos los frentes que tiene que mirar, en el frente externo y también en las decisiones que tome con relación a la economía doméstica, porque sin lugar a dudas ambos planos están vinculados. Pero bueno, eso será tema para la columna de la semana que viene, Ricardo. Exactamente, Alfredo. Yo creo que, y para coincidir contigo, me parece que el tema de la institucionalidad y la inseguridad jurídica que está mostrando la República Argentina, particularmente este gobierno con, las decisiones que está tomando, tampoco generan confianza no solamente en el arreglo de la deuda, sino en los posibles inversores futuros que puedan llegar a la Argentina, teniendo en cuenta el descalabro que precisamente desde el punto de vista institucional pretende este gobierno, o pretende llevar este gobierno como alternativa, de un pseudo progresismo inexistente, ¿no? Sí, digamos que la salida de esto, con un nivel de actividad derrumbado,
con cambios en la conducta del consumidor, con una expansión monetaria realmente muy importante, con dificultad en el sector externo y con un marco internacional que, sin lugar a dudas, pensar en la recuperación significa que Argentina haya cerrado el frente externo y en algún momento, que no va a ser inmediato, que tenga acceso a los mercados internacionales de capitales. Alfredo, un abrazo, nos vemos la semana que viene.